Todo director necesita elaborar un subtexto para narrar sus historias. Eso le da un plus, le da un extra a la historia que se tiene que entender con mayor autenticidad, porque hay un trasfondo dentro de lo que se está contando. E Ismael Rodríguez hizo algo muy interesante hablando de radio y de televisión a través del cine. Y le dices a Carlos Chávez que no sea música. Eso le digo, maestro. Que no sea música fácil la que te ponga en el debut. ¡Ah, vaya! El hecho de que esta película sea 90% construida en los pasillos de una estación de radio merece que el sonido tenga cierto privilegio. Y recordemos que Ismael Rodríguez empezó como sonidista trabajando en el cine. Es un experto en la materia. Y lo que hace con esta película es precisamente llevarnos a través del sonido para enseñarnos el mundo de la radio tal y como se hace. Del rancho a la televisión es una película de Ismael Rodríguez de 1953, con un guión de Carlos Orellana del propio Ismael Rodríguez, pero basada en una historia que escribió Joselito Rodríguez, hermano de Ismael, y que también dirige buenas películas. Con música de Manuel Esperón y que vamos a notar porque esta película es casi un musical. Y con la fotografía de Jack Draper, quien en esta película está acreditado como Jack Lauron Draper. Y protagonizada por un gran elenco. Y decimos gran porque es una serie de cameos y de actores que están interactuando constantemente en lo que es el gran mundo de la televisión y de la radio. Aquí vemos la aparición de figuras tan reconocidas en antaño como Régulo y Madaleno, Carlos Riquelme, Arturo el Bigotón Castro, Eufrosina García, Pepe Ruiz Vélez, Gloria Alonso, Emma Rodríguez, Andrés Soler, Carlos Orellana, Chela Campos, María Victoria y esta tabla que se llama Luis Aguilar. Porque pues sí, la verdad, solo hace un solo personaje en todas sus películas. Pero es bien aprovechado por Ismael Rodríguez. Por lo visto, caballero, usted no es radiófilo. No soy radiófilo porque no soy idiotófilo. ¿Es usted enemigo del arte? ¿Pero me va a decir usted que aquí se hace arte? Algo fundamental para poder entender la vida en México, sobre todo en la Ciudad de México, en el siglo XX y principalmente la segunda mitad de este y hasta la fecha, es cómo los medios de comunicación cobraron cada vez mayor relevancia en la vida cotidiana de las personas. Digamos que la radio y la televisión posteriormente se convirtieron en medios mucho más íntimos, mucho más privados, en nuestras propias casas. La vida cotidiana se llevaba de otra forma. De cierta forma había un poco más de comunidad y un poco más de comunicación social. En algún punto la XW se convirtió en un punto de referencia cultural masiva y popular, no solo para México, sino para toda América Latina. Era el lugar en donde nacían artistas, se contaban historias y existía una clara convivencia con la gente. En esta película podemos ver exactamente cómo era esta necesidad de acercarse a las luminarias que estaban a una cuadra de distancia. Porque si ustedes se fijan, la calle de Ayuntamiento no es así como que ustedes digan una cosa inmensa y difícil de accesar. Pero parte de la magia de la radio venía de eso, de las ilusiones y de los juegos mentales que podías crear con la gente, donde el sonido se convertía en la clave para despertar muchas ideas y despertar muchas fantasías en la gente. De cierta forma, escuchar a otras personas a distancia a través de un medio de comunicación nos permite tener otro tipo de vínculos, y ese tipo de vínculos nos genera otra forma de entender la convivencia social que tenemos. Y la televisión, más allá de que podamos criticarla por ser un medio que se ha canibalizado mucho del cine y que lo hizo durante los años 60 y 70, no podemos negar la importancia que tiene dentro de nuestra vida cotidiana, porque reneguemos de ella o no, nos genera un fuerte vínculo con ella. Muchos hemos crecido con ello. Por eso resulta interesante ver cómo es que la vida dentro de la televisión y dentro de la radio se generaba, cómo es que se hacía el medio, cómo es que todas estas fantasías se creaban desde adentro. Pero aquí no manda el productor del programa. Aquí cada uno tiene su obligación y para eso se le paga. ¿Cuál dice? Es aquel que parece que está muy enojado. Ah, muchas gracias. ¿Me va a permitir que...? Ay, señor, ¿para qué se va a molestar? Muchas gracias. Ahora, Del Rancho a la Televisión es una película bastante básica. La historia es: persona de pueblo va a probar suerte en la ciudad. Ciudad no se la pone fácil, tiene que aprender
a bajar su ego y pasan cosas. Dejémoslo así porque hay que ver la película. Pero más allá de toda esta redundancia, esta historia del pez fuera del agua, de esta persona que tiene que aprender a moverse en un nuevo medio, habla de cómo te tienes que desarrollar en la vida. Si fuiste grande y maravilloso en un lugar, no significa que vas a ser grande y maravilloso en todos lados. Todo es empezar de cero y empezar con nuevas ideas, adaptarse al nuevo medio y entenderlo cómo funciona. Ahora, ¿por qué la fascinación de Ismael Rodríguez con los medios de comunicación? Pero no solo con los medios de comunicación, con las luminarias, con la gente famosa. Bueno, Ismael Rodríguez tiene ya para estas alturas la suficiente experiencia y la suficiente habilidad para reconocer cómo funciona el medio dentro de sus entrañas. Y esto es lo que hace tan verosímil que esta película se entienda como de gente que vino de menos a más. Pero gente que vino de menos a más no por sí sola, sino por apoyo de otros. Y esto es un mensaje muy importante que quiere reflejar Ismael Rodríguez, porque ustedes saben, cuando llega la fama, se suben los humos, te mareas y te conviertes en Eugenio Derbez. El sexteto de Lucia. ¿El sexteto? ¿Y dónde están los otros 5? Voy a hacer un solo del sexteto y le suplico, por favor, que ya no me vacile. Muy bien. Lo escucharemos con mucho gusto. Lucía, payaso. Súbele 3 tonos. Porque lo primero que hace Ismael Rodríguez es, al momento que llegamos a ver la pantalla del cine, inmediatamente nos mete una pantalla de televisión. Y dentro de la pantalla de televisión comienza a suceder la historia. Esto es algo que se conoce como un subtexto. El hacer este tipo de Inception del cine mexicano está convergiendo el medio para integrarlo dentro de su propia narrativa. De cierta forma, lo que Ismael Rodríguez hace es televisión, aprende de dónde vienes. Aprende de tus orígenes y no seas ingrata, paga. Retribúyele a tu pueblo, retribúyele a tu gente. Por la ayuda económica de ustedes, estudié canto en Morelia. Y estas maletas llenas de ropa que también me compraron ustedes, me recordarán siempre el compromiso a que me obliga su generosidad. Pero también tenemos que hablar de los personajes que conforman esta historia. Incluso un personaje es tan meta que alude a cierto patriarca de la radio y la televisión mexicana. Pues obviamente llamarte Cecilio Zárraga, cambias unas cuantas letras y tienes Emilio Azcárraga. En primer lugar, María Victoria hace un personaje fuera del que estamos acostumbrados a ver. Vamos, aquí no le ves que venga de Pénjamo. Bueno, sí, tantito, pero hasta el final de la película. Pero hace a una excelente villana y le crees su villanía. Le crees que está imitando a todas las divas que ha conocido en el cine mexicano. Por otro lado, tenemos a uno de los primeros personajes, podríamos decir, con discapacidad auténtica y que está interpretado por una persona que realmente tenía una discapacidad. Chela Campos era una persona que tenía que apoyarse en esta muleta, no es parte de su personaje, es parte de ella. Y de cierta forma, la historia que se está narrando dentro de su arco como personaje es su propia vida, porque ella ganó un concurso de canto en una estación de radio por la que fue contratada por la XCW. Entonces, aquí está este rasgo de verosimilitud que está manejando Ismael Rodríguez en toda su historia. No es lo mismo con Luis Aguilar, porque el arco de Luis Aguilar obedece a otro tipo de intenciones. Digamos que es el arquetipo del artista creado que asciende y cae. De dicha y de placer. Entender esta otra faceta de Ismael Rodríguez, más allá de Pedro Infante, es muy importante. Porque aquí vemos cuáles son los temas personales del director, los que le importan. Sí, es un director populista. Y sí, maneja un mensaje de te debes a la comunidad, no te haces a ti mismo. Ismael Rodríguez lo que hace con este tipo de películas es también rendirle tributo y una revaloración a lo que antecede y alimenta el cine. O por lo menos lo que antecedió y alimentó por mucho tiempo el cine mexicano. Tal vez por eso también es importante revalorar su obra. Porque sí, serán comedias, podrán hacer algunas historias bastante clichés y ciertamente repetitivas, pero no se puede negar que tiene una maestría para narrarnos y para sensibilizar ciertas cosas que cualquier otro director lo hubiera hecho chambonamente. Y te estoy viendo a ti, René Cardona. Pero Ismael Rodríguez no solo hizo comedias sin Pedro Infante. También hay que reconocerle que buscaba hacer otro tipo de historias
mucho más complejas y mucho más cercanas al cine negro.